Gracias, buenas tardes, amigas y amigos. Me da mucho gusto saludarle, señor licenciado Miguel Osorio Chong, gobernador del estado de Hidalgo, señor licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, señor licenciado José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno del Distrito Federal, señor Luis Meneses Murillo, jefe delegacional de Gustavo Madero, señor José Luis Gutiérrez Cureño, presidente municipal de Ecatepec, señor Julián Sebastián Sandoval, presidente municipal de Tecámac, general de brigada Juan Manuel Castillo Segura, comandante de la 37ª Zona Militar, distinguidos miembros del Presidium, amigas y amigos constructores, amigas y amigos. El gobierno federal tiene un compromiso irrenunciable con el manejo sustentable del agua para las generaciones de hoy y de mañana. Por eso es un gran día en el que se instalará el primero de 6 enormes equipos excavadores con los cuales se acelera la construcción del túnel emisor Oriente, cuya importancia para el Valle de México y las más de 20 millones de personas que aquí viven es más que relevante. Sin duda será una obra fundamental para el bienestar de los habitantes de la zona metropolitana, pero también estoy seguro para el desarrollo sustentable del país. Gracias. ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué es fundamental esta obra? Bueno, porque ya se dijo aquí, el Valle de México es una zona rodeada de montañas, es proclive a las inundaciones. No podemos olvidar, como ya se señaló, que el Valle de México en los tiempos de los aztecas, pues era, al final de cuentas, un sistema de lagos, grandes lagos que cubrían esta ciudad. El lago de Texcoco, que era el más grande y en cuyo lecho evidentemente estamos ahora ubicados, el lago de Chalco, el de Xochimilco, lagos que cubrían pues casi la totalidad de este valle. Y no solo es eso, sino que es una zona rodeada de montañas que tiene una alta precipitación, altos niveles de lluvia, la propia Ciudad de México. Solo que la propia civilización y la acción del hombre ha alterado de alguna manera esta situación. Primero, el lago o los lagos que constituían el valle fueron desecados para darle paso a la ciudad. Con buena fe, además, hay que asumirlo así, pero la verdad es que para darle paso a la civilización se le fue ganando terreno a los lagos, fueron desecados y se desarrolló la Ciudad de México. Segundo, el agua que quedaba en los acuíferos, pues también la hemos venido extrayendo día con día desde hace cientos de años. Por otra parte, se ha alterado también la cuestión climática, ¿no? La propia expansión de la plancha de concreto, por ejemplo, para algunos expertos hace que el proceso de evaporación del agua sea diferente, se acelere, y eso hace que la precipitación de las lluvias sea incluso más fuerte. Por eso a veces llueve tan fuerte en la propia Ciudad de México y que muchos decimos ojalá lloviera así donde más hace falta, por ejemplo en toda la cuenca del Cutzamala, que nos está haciendo mucha falta ahora, pero tiene que ver precisamente con el desarrollo de la ciudad. Aquí en la Ciudad de México llueve, por ejemplo, en los últimos 40 años un promedio anual de 882 milímetros, que equivale a llenar 1.600 millones de tinacos de agua, o, para una referencia para mí importante, equivaldría a llenar 3 veces el lago de Pátzcuaro por año, que también haría muchísima falta. Pero toda esa agua que cae en la Ciudad de México y la que se utiliza se extrae del subsuelo, se trae desde cientos de kilómetros de distancia, como es el caso de Cutzamala, que se trae de una zona importante del Estado de México y de una zona importante de Michoacán incluso. Se trae a la Ciudad de México, se tiene que bombear más de 1 kilómetro hacia arriba, con un enorme costo de electricidad, traer a la Ciudad de México, y luego aquí, el agua que se usa y el agua que llueve, se saca otra vez más de 100 kilómetros
hacia el estado de Hidalgo. Yo pienso que algún día tenemos que cerrar ese circuito y mejor encontrar la forma de que todo el agua que cae o que se saca aquí se reintegre y se reinyecte aquí, pero bueno, ese es un proceso que estoy seguro algún día alcanzaremos. Por lo pronto lo que tenemos que arreglar es los enormes desequilibrios que se generan en el sistema hidráulico de la Ciudad de México. Uno de los más serios, no el único, yo creo, es precisamente la manera en que se saca el agua de la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque constituye un problema de riesgo catastrófico. El riesgo de una gran inundación en la Ciudad de México, que además ya se ha presentado varias veces en esta ciudad en su historia. Aprovechando nuestro esfuerzo por promover la visita a nuestros propios lugares turísticos, yo quiero invitarlos a que vayan al centro de la Ciudad de México. Hay una buena exposición, por cierto, del Distrito Federal, pero ahí en el Zócalo hay, junto a Catedral, una marca de, pues debe ser casi 2 metros de altura, creo que un poco más, no tengo recuerdo preciso, que señala el nivel que alcanzó el agua en una de tantas inundaciones de la Ciudad de México. ¿Eso puede ocurrir? Pues hay una probabilidad, ojalá nunca ocurra, pero ahora sí que por si las dudas, esta obra, el túnel emisor Oriente, va a asegurarnos que eso nunca vuelva a ocurrir. ¿Y por qué razón? Porque en ese afán, el gobierno de la República en su momento, en los principios de los 70, construyó una gran obra parecida a esta, que fue el drenaje profundo, o también conocido como el túnel emisor central, que es, recuerdo algún compañero parlamentario así lo expresó, cuando yo era asambleísta, dijo, es un tubote que se le puso a la ciudad para sacar el agua hacia el estado de Hidalgo. Solo que ese túnel solo debiera utilizarse cuando lloviera. La descarga iba a ser eminentemente pluvial. Y todo el drenaje de nuestras casas saldría por otros canales, fundamentalmente el tradicional, que es el gran canal del desagüe, que está además aquí también a nuestras espaldas. Solo que pasó una cosa, el irle sacando todos los días millones de metros cúbicos, bueno, no es todos los días saca millones, pero sacarle cada año millones de metros cúbicos al subsuelo de la Ciudad de México sin reponérselos, ha generado que primero se estén agotando los acuíferos de la Ciudad de México, algo peligroso que también tendremos que corregir. Segundo, ha generado también un hundimiento de la Ciudad de México. También quiero que ahora en esta visita que hagan turística a la ciudad, observen el Ángel de la Independencia. La columna del Ángel de la Independencia fue construida en su base a nivel del piso, a nivel de Paseo de la Reforma. Se ha hundido tanto Paseo de la Reforma sin que se hunda la columna por los cimientos que tiene, que todas las escalinatas del Ángel son el nivel de hundimiento en esa zona de la Ciudad de México. La Ciudad de México se hunde más o menos 1 metro cada 10 años en promedio, porque hay zonas de la Ciudad de México que se hunden casi 1 metro por año. También, tercero, ha provocado un cambio en la conformación del suelo de la Ciudad de México. Cuando fue el temblor de 1985, fue tan devastador para las edificaciones del centro de la ciudad, no solo por la gravedad del sismo, sino porque el suelo de la Ciudad de México, afectado por la extracción de agua, cambió de composición. Es como si un queso fresco pierde el suero y se seca y se hace moronas. Cuando viene el sismo, el centro de la Ciudad de México se mueve con tal virulencia que eso afecta principalmente las edificaciones del centro. Algo, por cierto, está pasando todavía en la, como dicen los ingenieros, la mecánica de suelos de la ciudad. Sin ser un experto, imagino que la grieta que surgió hace 2 o 3 días, no sé si en Chalco o en Valle de Chalco, tiene que ver precisamente por cambios en la dinámica del suelo, porque al perder tanta cantidad de agua, pierde obviamente la masa crítica o pierde parte de la composición de ese terreno, y eso provoca o hundimientos
o desplazamientos o ambas cosas, y probablemente esa grieta tenga que ver con ello. En fin, eso también lo tendremos que arreglar, y solo se arregla devolviéndole al subsuelo de la Ciudad de México el agua que le sacamos. Eso nos va a llevar, según el plan hídrico, a enormes pozos de absorción de agua pluvial, y espero que algún día también enormes pozos de absorción de agua tratada. Pero por lo pronto hoy nos concentramos en sacar el agua para evitar las inundaciones del Valle de México. ¿Por qué ya no sirve igual el túnel emisor central? Porque ese iba a ser nada más el drenaje profundo para aguas pluviales, y el drenaje tradicional iba a ser el gran canal del desagüe. Solo que, como bien se explicó en el video, en la medida en que se hunde la Ciudad de México, el gran canal del desagüe, en lugar de sacar el agua por gravedad hacia el estado de Hidalgo, el agua que cae del drenaje, en lugar de sacarla, la devuelve al centro de la Ciudad de México, porque se hunde el centro, y entonces cambió de pendiente desde 1992-93. ¿Eso qué nos ha obligado a hacer? A invertir fuertes cantidades en una medida estrictamente de emergencia para poner plantas de bombeo alrededor de esta zona que saquen el agua del gran canal de desagüe, pero esa no es la solución definitiva. La solución definitiva, ¿cuál es? Hacer otro gran canal, que es el emisor oriente, que esté construido de tal manera que no cambie de pendiente, por eso se tiene que construir tan abajo de determinadas capas de suelo, que tenga una pendiente continua, ya nos dijeron 1.6 metros cada kilómetro, de manera tal que al final, en la salida, esta es como la boca de entrada, en la salida tenga 100 metros más de profundidad, o un poco más. Ahora, eso, como bien lo ha dicho el gobernador del Estado de México, implica hacer una carretera a un promedio de 50 metros de profundidad entre México y Toluca, o, si lo hubiera dicho también el gobernador del Estado de Hidalgo, entre México y Pachuca, que en línea recta son esos 62 metros. Imagínense hacer una carretera por abajo, lo cual implica un costo enorme. Si cuesta mucho dinero y es difícil hacerlas por arriba, pues más difícil hacerlas por abajo, sobre todo no solo en términos económicos, sino también en términos políticos. ¿Por qué? Porque es una carretera que nadie ve y que estrictamente nadie usa, y en la tradición política, entre comillas, mexicana, había, no sé si sea cierto, pues dicen que había el criterio de que solo se hicieran las cosas que se ven. Aquí nos hemos decidido hacer las cosas que, aunque no se vean, son muy necesarias y que son muy caras. Este túnel, que va a costar 13,000 millones de pesos, según el contrato, pues va a costar más que la carretera, o por ahí se van dando, la Mazatlán-Durango, que es la obra más grande de construcción, o más costosa por lo menos, que se está haciendo en el país. En fin, es un gran día, créanmelo, la llegada de este equipo, además de Alemania, pues un equipo enorme por sus dimensiones. Yo no había visto una cosa así, pero evidentemente este equipo que llega es como la perforadora, ¿no? Es como el taladro, ¿no? Que va a hacer, la verdad es que puede ser un poco desesperante la velocidad, pero a esas dimensiones es importante. 19 metros por día va a hacer este enorme túnel, que va a salir desde aquí y todavía va a llegar allá a la Sierra de Guadalupe, va a pasar por abajo del cerro donde están las antenas, y todavía va a salir hasta el estado de Hidalgo, donde se va a hacer, como bien dijo el gobernador Osorio, se va a hacer la planta de tratamiento de aguas usadas más grande de América Latina y probablemente una de las más grandes del mundo. ¿Para qué? Para tratar el agua que se usa en el Valle de México y que ahorita está llegando cruda, con un enorme grado de contaminación y un enorme impacto a la salud de los hidalguenses medularmente, desde aquí. El propio olor que despide el canal de desagüe que tenemos cerca y que aquí lo alcanzamos a percibir. Imagínense no solo el problema de olor, sino de contaminación allá en la presa Endó y otros lugares. Con grandes beneficios, además, esa planta va a servir, como bien lo dijo el gobernador, para uso agrícola en Hidalgo, para sustituir el agua negra que se usa incluso para sembrar alimentos, imagínense ustedes, sino también para uso industrial, incluyendo el uso industrial
del agua tratada que necesitará la refinería Bicentenario, que se construirá seguramente en el estado de Hidalgo, y sabemos que el gobernador está haciendo un enorme esfuerzo para concretar este proyecto. En fin, amigas y amigos, hay mucho que hacer. Son varias cosas las que tenemos que resolver con el agua de la Ciudad de México, para que cada habitante de esta gran urbe tenga agua en su casa y tenga un drenaje eficiente en su casa. Tiene que hacerse todo esto. Sí tenemos que trabajar para que haya más agua para la Ciudad de México, y por eso ya estamos haciendo obras de reparación a marchas forzadas en todo el sistema Cutzamala. Esperamos, por cierto, que llueva como debe de llover esta temporada, porque estamos viendo una reducción muy preocupante en los niveles de captación y en los niveles de las presas del sistema Cutzamala. La presa de Valle de Bravo es la que más tiene y está ya a la mitad de su capacidad. La presa Villa Victoria ya está más o menos a 20% de su capacidad y ya no podemos sacarle más agua para la Ciudad de México. Y así sucesivamente. Necesitamos que haya una buena temporada de aguas y también necesitamos usar mejor el agua en la zona metropolitana de la Ciudad de México, porque si no, puede haber un grave problema que las autoridades en conjunto estamos empeñadas en evitar, pero que tenemos que trabajar. Como ya se dijo ahí, tenemos que evitar las fugas en las casas, en las calles, financiar los proyectos, lo cual implica que aprendamos a pagar lo que debe pagarse por agua, implica hacer grandes proyectos. También tenemos que hacer grandes proyectos para sacar el agua, y esta es la razón del túnel emisor, y otros más para meter el agua al subsuelo, que son otros pozos de captación que se están diseñando, más una serie de obras completas. ¿Cuánto vale todo este proyecto? Casi 50,000 millones de pesos. Es decir, este proyecto, el plan hídrico para la zona metropolitana del Valle de México, será una de las 3 o 4 obras más costosas de toda esta administración. Más será desde luego la refinería de Tula, será un poco más, serán más o menos 10,000 millones de dólares, que al tipo de cambio serán unos 130,000 millones de pesos. Será una obra más costosa, y por ahí hay alguna otra obra que ya anunciaremos en su oportunidad, que a lo mejor nos cuesta más, pero que va a ser muy buena. En fin, pero lo que hay que hacer, tenemos que meterle todo ese dinero a las obras del agua y el drenaje de los habitantes de la zona más poblada del país. La respuesta categórica es sí, y tenemos que hacerlo de manera coordinada y tenemos que hacerlo de manera constructiva. Por esa razón, a la necesidad de drenar un caudal de 315 metros cúbicos por segundo, cuando ahorita solo tenemos la capacidad de drenar 195 metros cúbicos por segundo en la ciudad, significa que tenemos un déficit de 120 metros por segundo. En el gobierno tenemos un compromiso decidido con los habitantes del Valle de México, tanto del Distrito Federal como del Estado de México, y con los habitantes de Hidalgo, que reciben el efecto de toda la contaminación del agua de esta gran población. No me queda más que agregar, salvo enfatizar que el plan hídrico para la Ciudad de México, para la cuenca del Valle de México, es un programa prioritario del gobierno federal, en el cual estamos invirtiendo una cifra de casi 50,000 millones de pesos, destinando los propios derechos de agua aquí recaudados, tanto por el Estado de México como por el Distrito Federal, destinándolos a estas obras, y que implica que para este túnel emisor de 62 kilómetros de largo y de casi 120 metros de profundidad en su final, estamos invirtiendo 13,000 millones de pesos. Hoy ponemos bajo tierra a más de 25 metros de profundidad esta máquina perforadora, este gran taladro, que costó más de 300 millones de pesos, de 6 que vamos a colocar y que nos van a permitir construir este gran túnel. Créanmelo, amigas y amigos, que el túnel emisor Oriente será la mayor obra de infraestructura, probablemente la mayor obra de infraestructura hidráulica de la ciudad, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, por lo menos en un cuarto de siglo o más, desde que se hizo el drenaje profundo. Eso es lo que hoy atestiguamos. Y a pesar de la crisis económica, a pesar de la adversidad, estamos decididos a seguir invirtiendo
en soluciones de infraestructura, que no solo arreglan problemas de la gente para que pueda vivir mejor, sino también, como ya se señaló aquí, generan empleo, 7,000 empleos directos y probablemente 3 veces más empleos indirectos, tan necesarios en estos momentos de apremio económico. Así que, enhorabuena para todos, enhorabuena para Hidalgo, enhorabuena para el Estado de México, enhorabuena para el Distrito Federal, enhorabuena para las mexicanas y los mexicanos, que siga adelante y con éxito, conforme estaba previsto, el túnel emisor Oriente para la zona metropolitana del Valle de México. Muchísimas gracias.